La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Y estamos en Agenda Cultural de Radio Universidad de la República con una amiga, una compañera de la universidad, abogada, Karen Nimbauer. ¿Estoy bien o no con el apellido? Porque ensayé hoy día, después de la última entrevista que tuvimos, y dije, tengo que aprender que es Neubauer. ¿Cómo estás, Karen? Bien. Bien, gracias, Andrés. ¿Cómo estás tú? Bien, comentábamos antes de la entrevista que este es un día helado, tú vives en Pirque, yo en Ñuñoa, pero pareciera ser que todavía la región metropolitana está en esta etapa de invierno-primavera. Así es. Así que bueno, aprovechar. Te contactamos, bueno, por dos cosas. Primero, porque eres una amiga de la casa y siempre es un gusto hablar contigo. Pero por otro lado, porque hace muy poco se dictó y se promulgó la ley del cáncer, ¿cierto? Que es en el fondo una ley que establece un conjunto de normativas que favorecen y que establecen entiendo yo, una política también en relación al tema. Entonces queríamos preguntarte, pues yo sé que tienes bastante participación en esa ley, y en qué consiste, pues, para poder informar también y situar el debate, porque de repente también, y en esto te hablo como ciudadano, Alejo, de repente hay como mucha alegría a veces cuando se dictan leyes, pero de repente dices, bueno, pero todavía no está el reglamento, no se ha definido la masa presupuestaria, y esta ley en particular tiene varias pasos a seguir respecto a su institucionalización y operacionalización. Cuéntanos un poco, ¿cómo es? Gracias, Andrés. Mira, efectivamente esta ley fue una iniciativa de la senadora Carolina Goich y lleva años, ya debe ser unos 7 años aproximadamente, y la cual se trabajó principalmente con la sociedad civil organizada, principalmente por todas las agrupaciones de pacientes oncológicos, médicos y también las corporaciones y asociaciones relacionadas con la parte médica, ya de investigación. Entonces fue un trabajo mancomunado que afortunadamente salió a luz recién el 6 de agosto del 2020, donde fue aprobada por unanimidad, que eso fue fantástico porque no lo esperábamos, por el Senado y después por la Cámara de Diputados, así que estamos a la espera de que esta sea promulgada. En definitiva, esta ley lo que fija son las políticas públicas y los programas y acciones destinados a establecer todas las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer. Todos sabemos que el cáncer es y será la primera causa de muerte en Chile, bueno, y en el mundo. De hecho, en Chile mueren 72 personas al día por esta enfermedad, o sea, 3 personas cada una hora padece de cáncer. Entonces, justamente con esta ley se va a tratar de crear, entre otras cosas, un plan nacional del cáncer y un fondo de financiamiento para lograr este objetivo, que son las políticas públicas en torno a esta enfermedad. Una de las cosas importantes que tiene esta ley, que se basa en distintos principios, pero principalmente, como te señalé, en la participación de la sociedad civil, que fue el pilar fundamental en la creación de esta ley, y también en la humanización del trato, porque lo que se busca con esta enfermedad es que se dé un apoyo integral no solo al paciente que padece cáncer, sino que también a la familia, porque bien es sabido que esta enfermedad, cuando padece alguien esta enfermedad, también afecta a toda la familia en general. Entonces, aquí se van a incorporar terapias complementarias que sean acreditadas, así como el derecho también del paciente a tener compañía y tener asistencia espiritual y psicológica, etcétera. ¿Ya? Además se va a crear un Plan Nacional del Cáncer que será, el responsable de su elaboración será el Ministerio de Salud, y su objetivo será principalmente la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y la capacitación de los recursos humanos destinados a la rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer. También, como te dije, con un enfoque de atención integral de la paciente o de los pacientes y su familia. Con esto se quiere promover que existan centros de prevención del cáncer en todos los centros de atención primaria de salud, para la rehabilitación y para superar también la dependencia, como por ejemplo sería la dependencia de los factores de riesgo del cáncer, específicamente el tabaco, ¿ya? Y también se fomentará, el Ministerio de Salud con este plan deberá fomentar la investigación científica,
clínica y de salud pública en el cáncer. Además, se crea una red oncológica nacional que constará de centros especializados. Eso es muy importante, porque sabemos que, por ejemplo, en regiones, nuevamente Santiago, Chile, dicen en regiones hay carencia de médicos oncólogos y de centros oncológicos. Entonces, Entiendo que además es una distribución zonal. Por ejemplo, entiendo que en Antofagasta es el centro de referencia sí, para toda la zona norte, pero entre Arica y exacto. Antofagasta median 800 kilómetros, además, o sea, no es... Claro, exacto. Así que Ya. justamente con esta red oncológica nacional, lo que se busca y lo que se pretende es que existan centros especializados, o sea, centros con médicos oncólogos, que sean parte a su vez de la red asistencial de salud, cuyo propósito obviamente sea el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de todos estos pacientes con cáncer y que se categoricen de alta, mediana y baja complejidad. Esa es otra novedad que contempla esta ley. Lo otro, que se crea una Comisión Nacional del Cáncer que estará constituida por representantes de las asociaciones científicas, que eso es muy importante, 3 representantes de las facultades de medicina y 3 representantes de las fundaciones o organizaciones de los pacientes. O sea que sigue teniendo importancia y un rol fundamental todas las agrupaciones del cáncer. Yo formo parte y por eso he participado en toda esta ley, en todo el desarrollo de este proyecto hasta ahora que salió a la luz por fin esta ley, como miembro de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas de Chile, que es la CHAGO. Por eso yo he Ya. participado de manera activa en todo este proyecto. ¿Ya? Te hago una Además se crea... consulta, Cuenta. perdona, y es que ¿Sí? quisiera hacer una mención porque se da por sentado la participación de la sociedad civil, ¿ya? Uh-huh. Pero quizás no es del todo conocido cómo llegan los pacientes a integrar estas asociaciones, por qué llegan y cómo se mantienen vinculados y organizados. Yo he visto, por ejemplo, te he visto en redes sociales participando en actividades que obviamente van más allá del trabajo directo o la atención de salud, que tiene que ver con participar en actividades deportivas y todo. Pero esto es propio del cáncer, entiendo yo, ¿cierto? No hay, excepto algunas iniciativas más pequeñas, por la masividad, yo me imagino, estas personas. ¿Por qué las personas tienen, o tenían, no sé si va a cambiar esto, que agruparse como sociedad civil para hacer frente a esta enfermedad? Justamente es por la falta de cobertura que hay por parte del Estado. El Estado no financia los tratamientos de primera línea. Por darte un ejemplo, yo ahora como abogada, que esto es un tema aparte de la ley, estoy patrocinando a una señora que tiene un cáncer de mama metastásico, 46 años, una mujer joven. Y Joder. le prescribieron un tratamiento que consiste en un inhibidor de ciclina, que está siendo utilizado en Europa con excelentes resultados como tratamiento de primera línea. O sea, prácticamente hay personas que están con regresión totalmente, o sea, se han sanado completamente sin células metastásicas ni cáncer, absolutamente, pero acá en Chile ese medicamento tiene un costo de 4 millones de pesos y no está cubierto ni por la ley, ni por GES, ni por la ley Ricarte Soto, que es la que financia las drogas de alto costo. Entonces, frente a ese vacío, y frente a la falta de recursos que aduce siempre el Estado, específicamente el Ministerio de Salud, para dar cobertura a estos tratamientos, empezaron a crearse estas fundaciones. Muchas personas tienen que hacer bingos, y esa es una realidad que se vive a diario para poder cubrir sus tratamientos, porque lo que te financia el servicio de salud pública son tratamientos que no son de calidad muchas veces, ¿te fijas? O sea, yo daba como ejemplo la otra vez en el mismo recurso de apelación, porque presenté, o sea, no, recurso de protección, que yo tuve la fortuna, a diferencia de la recurrente que yo patrociné, que yo tuve un seguro de salud que me permitió acceder a un tratamiento de calidad y por eso estoy viva. Entonces existe una desigualdad tremenda porque estas personas que no tienen los recursos económicos, lisa y llanamente están condenadas a morir y a recibir tratamientos paliativos, pero no terapias curativas. ¿Te fijas? Perfecto. Entonces, estas agrupaciones de una u otra manera dan un apoyo y tienen también convenios con laboratorios que a veces podemos conseguir, por ejemplo, que los laboratorios financien algunos meses de tratamientos, que estamos hablando de tratamientos de cuyo costo puede no sé, subir, no sé, por 4 millones,
al mes, ¿te fijas? Entonces son tratamientos caros, inalcanzables para cualquier bolsillo. Te hago una consulta. ¿Eso cambia con la ley? ¿Ah? Hay un... Eh, ¿cómo se plantea eso? Porque es una expectativa que sí, se puede generar. sí. Eh, Exacto. Mira, justamente el Fondo Nacional del Cáncer que se crea, lo que tiene por objetivo, según lo que dice la ley, es financiar total o parcialmente programas que se encuentren relacionados principalmente con la investigación. Pero ya, está como, queda como en el aire el tema de los medicamentos, ¿te fijas? Pero igual hay en el Plan Nacional del Cáncer, que también se crea con esto, se van a inyectar recursos. Ahora ya. no recuerdo cuál es la cifra que se aprobó, no sé si serán 60.000 millones, puede ser, pero lo que va a estar destinado principalmente para centros oncológicos, etcétera. Entonces yo creo que esta ley es el primer paso y en el día de mañana obviamente hay que seguir ahí al pie del cañón, como dicen, buscando de que día a día se inyecten más recursos para que esta sea una política pública que en definitiva lo que busque es cubrir y dar cobertura, valga la redundancia, a la mayor cantidad de personas que necesitan tratamientos de alto costo. Te fijas que no Ahora, estén cubiertas por la ley Ricarte Soto. te pregunto, el surgimiento de las terapias biológicas, ¿ya? Y todos estos avances que tú planteas, está generando la posibilidad del acceso a terapias que permiten reversar el proceso, o sea, volver al estado inicial cuando la persona estaba totalmente sana, o en algunos casos tener mejores condiciones de vida de las que dan las terapias normales. Pero tienen un valor muy alto. Entonces, mi pregunta es, ¿esta ley va a afectar de alguna manera la cobertura que los seguros actuales en sus diferentes modalidades, ISAPRE, FONASA, que funciona de alguna manera de la misma forma, ¿ah? Con canastas de prestaciones, o las mismas Fuerzas Armadas, ¿tienen una obligación a partir de esta ley o eso queda supeditado básicamente a los criterios que se están viendo hoy día? Te lo planteo porque, claro, existe una ley, se va a hacer un plan, pero me imagino que hay un límite o no hay un límite para esto. En cuanto a, es que no me queda clara la A pregunta, la porque esto está... cobertura, a la a la- cobertura, a ya, la mira, cobertura, al acceso a un tratamiento, por eso digo, un tratamiento de calidad. Se entiende que la ley, al generar un claro, fomento de investigación, está propendiendo a que ese tipo de tecnologías lleguen al país, investigaciones se desarrollen. Pero en mira, el hoy, en el corto claro, plazo, ¿qué le pasa a las personas ahí? mira, justamente con el Plan Nacional del Cáncer, que va a estar a cargo de su elaboración el Ministerio de Salud, ellos van a tener que fomentar y obviamente destinar recursos para todo este tema del financiamiento y ojalá también incluya la cobertura de medicamentos y tratamientos. De hecho, el Fondo Nacional del Cáncer, que como te dije está destinado para la investigación, pero también dice que está destinado para el desarrollo de iniciativas de prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer. Ya, ¿Ya? Y la idea en el día de mañana, obviamente, incluir la cobertura ¿cómo se llama?, de los medicamentos. De hecho, eso va a estar constituido por aportes que asigna anualmente la ley de presupuesto del sector público, los ya, aportes que se hagan a través de los FNDR que hagan los consejos regionales de ya. cada región. Entonces, esto es el primer paso y de ahí existe todavía mucho, mucho trabajo por hacer, porque la idea justamente es avanzar a una cobertura integral de los tratamientos que hoy en día no tienen acceso todas las personas. Perfecto. Entonces, Y estamos frente al inicio de un marco legal, porque yo leía la otra vez, por ejemplo, la historia de la Fundación Arturo López Pérez y el esfuerzo de los médicos de la Universidad de Chile por generar un plan sí, nacional del cáncer, pero eran iniciativas de la sociedad civil, ¿cierto? A sí, las cuales se sumaba de manera complementaria el Estado a través del Servicio Nacional de Salud. Hoy en día lo que tenemos es ese marco que quizás estamos atrasados 50 años porque ya deberíamos haberlo tenido, y tenemos que avanzar rápidamente a mejorar las coberturas, las atenciones. Eso debería en el fondo empezar a producirse en los sistemas de salud y en los sistemas aseguradores, también una reflexión y un acomodo a esto que viene, ¿cierto? Que me imagino que serán convocados también, porque... mm.
¿Sí? Sí, mira, bueno, esperemos que obviamente esto sea el primer paso y que avancemos, como te digo, a una ley con mayor cobertura de todos los tratamientos, pero ya se dio un paso importante, ya el Plan Nacional del Cáncer ya tiene un monto importante, no me acuerdo si son 60.000 o 40.000 millones de pesos, como destinados también para centros oncológicos, centros de investigación, mayor contratación de capacitación de médicos especialistas a lo largo de Chile. En fin, se hicieron también en esta ley unas modificaciones en el Código del Trabajo, que Ya, también es importante. Ahora ningún empleador podrá condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora o condicionar su permanencia o renovación del contrato basándose que una persona haya tenido cáncer o tenga o haya padecido cáncer. O sea, ya, eso ya perfecto. nadie podrá condicionar eso, porque tú sabes que con esta nueva ley se crea también un registro nacional de pacientes con cáncer. Sí, sí. Pero eso no puede ser causal para que un empleador no te contrate, sino en caso contrario, pasaría, en el caso que te despidan, tú teniendo cáncer se va a considerar, también esa otra modificación que se introdujo en el Código del Trabajo, se va a considerar un despido discriminatorio y además grave. Por lo Ah, ya, tanto, el perfecto. trabajador, sí, eso sin lugar a dudas, eso en la norma se modifica, se introduce el artículo 489 bis. Entonces se considerará un despido discriminatorio y grave, por lo tanto el trabajador podrá demandar en el día, obviamente en los juzgados laborales, el despido discriminatorio y podrá optar por la reincorporación o por las indemnizaciones que establece la ley. ¿Te fijas? Entonces son pasos que hemos ido dando con esta ley. Fue un arduo trabajo, Sí. se ganó en la calle, con marcha. Esto se hizo en honor a un médico oncólogo, el doctor Mora, que se hace en su honor póstumo. Así que esperemos que esto sea el primer paso y siga alimentándose y sobre todo que se inyecten recursos, porque eso yo creo que es la gran falencia que tenemos, en especial las personas que se atienden en el sector público. ¿Te fijas? Ahí hay una gran diferencia. Tú me decías, yo soy parte de un movimiento, una organización civil, una sociedad, una asociación. ¿Se cumplieron las expectativas? En todo este proceso se considera que es un avance y si es un avance, como me lo has dicho ya, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es el segundo paso en esto? Como te digo, yo creo que primero, desde el momento que se crea un Plan Nacional del Cáncer, desde que se crea un fondo, desde que se crea una comisión que está integrada por la sociedad civil, entonces aquí se le da también, se le abre la puerta, ya no es una cosa que se maneje a puerta cerrada entre el Ministerio de Salud y los del gobierno. Acá Claro. van a estar siempre representados los pacientes del cáncer, las agrupaciones. Entonces eso es sumamente importante, porque ahí donde nosotros vamos a estar al pie del cañón, justamente haciendo todo lo que sea necesario con los consejos regionales, con los CORE, en fin, y también obviamente con los parlamentarios para inyectar los recursos necesarios cada año que sean destinados también para toda la cobertura y cumplir los objetivos de esta ley, en definitiva. ¿Ya? Em, Yo leí algo acerca de la discusión parlamentaria y uno de los temas era el financiamiento Mm, en relación justamente a la magnitud que tiene el cáncer mm, y al costo de los tratamientos. Había mucha discusión, mucho temor. A veces es como una discusión bastante fría, pero no es mm. menos atendible que se tenga. En ese sentido, hasta antes que surgiera, porque viene el primer presupuesto y va a ocurrir, ¿cierto?, que el fondo comience a operar. Hasta antes de esto, ¿cuál era la magnitud de dineros que el Estado destinaba específicamente al cáncer? ¿Tienes algún dato ahí para saber cuál es el esfuerzo que se está haciendo ahora desde el punto de vista fiscal? Si son 60.000 millones con el que parte el fondo. ¿Antes cuánto se destinaba? ¿10, 5? ¿O no El monto, había? no, el monto exacto no te podría dar el monto exacto, ¿Mm? pero efectivamente las drogas de alto costo que se prescriben para cánceres más avanzados, en etapa avanzada, generalmente no son cubiertos por la ley Ricarte Soto, como el ejemplo que te di yo, el caso que estoy viendo un recurso de protección. Entonces ahí lamentablemente te queda solo la instancia judicial. De hecho, eso también es un avance, porque últimamente
que también es un hecho novedoso. La Corte Suprema está acogiendo los recursos de protección y está obligando al Estado a que se le cubran los tratamientos de alto costo a los Perfecto. pacientes con cáncer, señalando de que no puede ser argumento posible esgrimir razones de índole administrativo-económico, porque el Ministerio de Salud, el Consejo de Defensa del Estado, que generalmente se hace parte en la defensa de estas causas, o acciones, esgrimen de que los recursos son pocos, las necesidades son muchas y que por lo tanto una persona en etapa avanzada, ¿para qué le van a dar un tratamiento tan caro si va a vivir 6 meses? Entonces, para el gobierno somos números, no somos personas. No obstante, efectivamente, como te conté, los casos que nosotros conocemos como asociación, como agrupación del cáncer, hemos visto recuperación significativa de personas con tratamientos que no están a su bolsillo y que obviamente o acceden ya porque tienen un recurso, un seguro, o porque han ganado recursos, acciones de protección en los tribunales. Y a eso debiera estar garantizado, debiera ser el derecho a la vida, debiera estar garantizado, y jamás debiera esgrimirse razones económicas cuando está en riesgo la vida, que esto sería cuando a ti se te deniega un medicamento por razones económicas, y claramente se está vulnerando el derecho a la vida. Te hago una consulta final, dentro de las muchas que se abren, pero justamente en lo que estás hablando, yo he conocido que las instituciones de salud, incluyendo la Fundación Arturo de López Pérez, tiene ciertos comités técnicos que definen o no y le dan, en el fondo, junto con el paciente, pero Sí. técnicamente, le plantean la pertinencia o no de estos tratamientos, ¿ya? Uh-huh. Que es una tendencia mundial en el fondo, porque de alguna manera lo que se busca hacer es enganchar el factor administrativo económico con la calidad técnica de lo que se está planteando en relación a las expectativas y al sano uso de los recursos. Claro. Me llama la atención, o te lo digo muy de afuera, ¿existen abogados, asesores? Ese es también un paso que se da en términos de ir acompañando al paciente, porque yo estoy pensando, si uno tiene una necesidad de salud, pedirle además un elemento de racionalidad a un paciente afectado de una enfermedad que trae muchas consecuencias sociales, que además culturalmente se ve desde una determinada forma, es pedirle mucho, y a la familia también. ¿Se cuenta con esa asesoría, con ese acompañamiento? ¿La ley va a abrir ese espacio? ¿Ustedes también como asociación han pensado? Porque yo pensaba que bueno que haya estos comités, pero decía, pero ¿y quién representa al paciente? En términos de que son comités que podrán tener todas las competencias, pero están velando también por sus recursos y Claro. por su administración. Entonces, y eso tanto para entregar el medicamento, que puede ser además un tema de intereses de laboratorio, como, por otro lado, por limitar el acceso producto de costo. ¿Se ha pensado en algo así, a partir de que también tu ejercicio profesional se ha orientado, me imagino yo, a apoyar a familias jurídicamente? Claro, mira, la ley propiamente tal no, pero yo creo que no se puede descartar a priori, más aún cuando uno de los objetivos es dar una atención integral. Y la atención integral no solo significa complementarse con terapia psicológica para el paciente, para la familia, y dentro de esa atención integral también podría ser, por ejemplo, justamente cuando nos encontramos con personas que se encuentran sin su tratamiento por denegación del Estado, también ofrecer una atención jurídica, gratuita. De hecho, yo las causas que yo he tomado, que mi primer recurso de protección lo tomé ad honorem, justamente porque conocí el caso de una mujer que es más joven que yo y que está condenada a morir por la decisión del Ministerio de Salud que le denegó, en circunstancias que fue una comisión del Instituto Nacional del Cáncer, que es un servicio público donde ella se ¿Sí? atiende, una comisión de médicos oncólogos formada por todos los médicos oncólogos del Instituto Nacional, no solo por un médico que le prescribió ese medicamento y que en su caso puede tener excelentes resultados, no solo desde el punto de vista de su calidad de vida, sino que además su sobrevida.
¿Te fijas? Claro. Conozco muchas pacientes que tienen el mismo diagnóstico que se atienden en la FAL, que tú Mm, señalas, la Fundación Arturo sí, López Pérez, que están recibiendo ese tratamiento y han tenido una regresión total de la enfermedad. Llevan perfecto. 3 años sanas, con metástasis. Entonces, si a una persona le funciona, por qué negarle esa posibilidad a Claro. esa mujer que depende solo de esa droga? Te fijas, en mi caso, yo como miembro de la Chago, obviamente ofrecí mi servicio gratuito, pero no es más la idea que en el día de mañana, obviamente, si nos encontramos con más casos, que va a ser así, que no van a tener acceso, ofrecer una atención jurídica también y gratuita, Mm. obviamente porque generalmente son personas que se atienden en el servicio público, ¿te Sí, pues. fijas? Y que no tienen los recursos. Los que están en una ISAPRE pero con un seguro es distinta, es totalmente distinta. Entonces, también ahí no pueden existir privilegios. Hay una desigualdad ante la ley. Las personas que tienen recursos tienen chance de vivir y los que no tienen recursos, lisa y llanamente, quedan condenados a morir dependiendo de lo que te ofrezca el gobierno, que muchas veces, como te decía, te dan terapias más bien paliativas, que consisten en aliviarte el dolor, pero no terapias que puedan estar destinadas a sanarte o a una curación. Y eso no debiera ser, más aún tratándose de personas jóvenes, como el caso de la mujer que te conté. El, eh, el acceso como un derecho incluye a todos los estamentos del país, ¿cierto? Yo estoy pensando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas han quedado por su sistema previsional al margen de algunos fondos del Estado en temas de salud. En este caso, no hay nada que la ley indique que no fuera universal, o plantea ciertas restricciones. No, no sé ¿no? No, la ley no plantea restricciones, es como lo que te mencioné, no plantea Ya. restricciones en ese sentido. Ya, o sea, podría ser que si un reglamento, un foco, un estudio Claro, pudiera hay que esperar los determinar un tratamiento reglamentos. distinto. Claro, Ya. hay que esperar porque se tienen que dictar todos los reglamentos el ministerio para bueno, para cumplir los objetivos que establece esta ley. Entonces hay Sí. que esperar que determinen los reglamentos. Karen, esta sí que es la última pregunta. De tu experiencia, ¿cuál crees tú que son como los elementos de la formación, en este caso de los abogados, que debiesen o incorporarse o reforzarse para trabajar en estos temas? Eh, yo no sé si existe hoy día, no, he visto en general que las mallas de derecho son bastante conservadoras y se van por el lado del derecho comercial, de lo más novedoso, no sé, derecho aeronáutico, eh, pero no he visto que tengan las mallas una preocupación por los derechos de la salud, los derechos médicos. ¿No es necesario o sí podría ser necesario conocer los alcances de este tipo de situaciones que se van a ir presentando, yo creo que cada vez más frecuentemente? Mm. Claro. Mira, yo creo que esto es, bueno, esto dice más relación con las acciones de protección que uno pueda impetrar cuando tú ves alguna vulneración de alguno de los derechos o garantías que establece el artículo 19 de la Constitución. Pero más allá como una especialización, yo creo que pasa esto más por un tema de criterio y de valores que uno tenga. Yo en lo personal obviamente he tomado estas causas, una porque por un tema de empatía, una porque yo viví esto mismo y además por un tema de formación valórica absolutamente. O sea, acá no me interesa a mí el tema lucrativo. Entonces, si encontramos colegas que no estén con el criterio netamente de obtener recursos, claramente cualquiera con un poco de criterio, con un poco de humanidad, puede tomar estas causas y puede salvar vida y puede tomar cuántos casos. Hace poco salió en las noticias el caso de una niñita o un niño que de 1 año que necesita costear un Sí, por tratamiento, Concepción. claro, que es carísimo y que está fuera de su alcance. Entonces, cualquier colega podría ofrecerle su servicio e intentarlo, no se pierde nada. Ya hay jurisprudencia, la Corte Suprema ha acogido ya por lo menos 5 o 6 fallos, yo conozco, de tratamientos de alto costo. Entonces yo creo que va más allá por un tema, el conocimiento lo tenemos. Si yo, primer recurso de protección, yo me dedico más al tema administrativo y laboral, y ¿Mm? el primer recurso de protección que veo y es cosa de estudiarlo, y el resto es simplemente voluntad nomás y humanidad. Perfecto.
Karen, ha sido un gusto. Muchas gracias por darnos un espacio para la conversación. Te invitamos para cuando tú quieras también, para que la asociación pueda comentar. Yo creo que queda mucho baño por cortar, como tú dices, en la Sí, implementación de esta ley. A mí se me vienen a la cabeza un montón de cosas que tienen que ver con la relación entre derecho y medicina. Hoy día leía, por ejemplo, que las personas que están experimentando con la vacuna están pidiendo a los estados ser exentos de responsabilidad. Y se ¿ya? está abriendo un debate respecto al derecho de los pacientes también. Entonces, Mm, creo que ahí, junto con el derecho laboral, hay muchas instancias donde se van a empezar a dar este tipo de situaciones que se están dando, y yo creo que tu participación ha sido también un avance para conocer de qué se trata esto y qué es lo que podemos esperar. Así que agradecerte, solamente decirte que creo que tienes el privilegio de vivir en Pirque, ¿ya? Y a pesar de que estés pasando frío, ¿ah? no. Tener una gran calidad de vida, así que también decirte eso, agradecerte mucho. Tú eres una egresada de la universidad y es también interesante ver cómo las egresadas de la universidad se van posicionando en diferentes temas. Yo sé que tu tema es el administrativo, el laboral, el municipal. Claro. eh, Así que ahí también tenemos otro momento para conversar, porque también ahí hay foco de temas de respeto a Ah, los sí. derechos laborales. Ahí hay un temazo. ¿Ah? Y ahí vienen después los cambios de alcalde, los que no van a apoyar reelección, la persecución laboral, los sumarios administrativos, y ahí Uf. hay otras cosas que también se ven. ¿Ah? Listo, Karen. Muchas gracias. Esto ha Ya, sido Andrés, Agenda Cultural en Radio Universidad de la República. Gracias. ya.